Hola a todos, mi nombre es Francisco Márquez y quiero dar la bienvenida al Museo Olga Costa y José Chávez Morado. Estamos en un sitio bastante especial, porque además de haber sido la casa de Olga Costa y José Chávez Morado, siglos atrás también fue una importante hacienda de beneficio. Estamos en la ciudad de Guanajuato, ubicados exactamente en el barrio de Pastita. Cabe decir que el barrio de Pastita fue uno de los primeros asentamientos prehispánicos en esta región. Sobre el cauce del río encontraremos un acueducto que inicia justo en este espacio. Una torre que tenía la función de una noria distribuía agua a través del acueducto. Ya en el siglo XVII, la hacienda de Guadalupe, que es donde se ubica este espacio, era una importante hacienda para la limpieza de metales. El proceso de beneficio que se realizaba en ese momento desprendía las impurezas de los metales y entonces los metales extraídos de las minas podrían ser utilizados. Ya para el siglo XVIII, la necesidad de distribuir el agua del río a otros puntos de la ciudad, a otras haciendas, los hizo construir un acueducto, que después sería el emblema no solo de este espacio, sino de la zona. En los años 60, Olga y José toman la decisión de asentarse definitivamente en Guanajuato. Y para ello, compran este espacio, un fragmento de lo que fue la hacienda, específicamente la noria que había estado o que estaba casi en ruinas, y levantan esta torre y hacen un anexo para después habitarla. En el año de 1993, este espacio se convierte en el Museo Olga Costa y José Chávez Morado, que va, además de mostrar parte de la colección y la vida cotidiana de estos artistas, una importante colección del acervo que habían hecho a lo largo de los años. Hoy en día tiene también un espacio que nos permite ver una muestra del arte contemporáneo en Guanajuato, de lo que ocurre en la escena cultural. Y sigue siendo un espacio lleno de vida y activo, primero por el río que nos acompaña, por la actividad cultural que aquí ocurre y por el importante patrimonio que reúne en un solo sitio. Les invito a que hagamos un recorrido para que conozcamos este bellísimo lugar. Ya en los años 60 existía una tendencia y se había popularizado la idea de tomar construcciones, específicamente de haciendas de minerales, para volverlos espacios habitacionales, muy influidos quizá también por los museos, ahora museos o las casas, estudios que se habían hecho en Marfil, en Valenciana, y mucho por el trabajo que había hecho el arquitecto Parra de retomar estos espacios, reconstruirlos para habitarlos. Es así que en esta decisión que toman Olga y José de vivir en Guanajuato, después de haber pasado una temporada en San Miguel de Allende, de estar viviendo en la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, deciden asentarse definitivamente en Guanajuato y en 1963 compran la propiedad de lo que queda de la antigua noria de la hacienda. En realidad lo que queda son ya unas ruinas, muy poco construido, y casi de su forma integral el arco que conectaba la noria con el acueducto que dirige hacia Pastitas y que proveía de agua a diferentes haciendas de beneficio. Pasan 3 años el trabajo de remodelación y en 1966 ellos empiezan a habitarlo, esto ya como casa. Vamos a encontrar una disposición muy particular de la casa, donde la noria se desplanta en un espacio de sala-comedor. Arriba vamos a encontrar el estudio de Olga Costa y una reconstrucción, no original, pero que se suma a una parte ya privada de la casa. En lo que ahora es el jardín del museo, encontraremos lo que se cree o apuntan las investigaciones fue uno de los patios de lavado para obtener el beneficio del mineral. Habitan este espacio y se vuelve, además de un espacio donde la familia, Olga, José y la familia extendida, los hermanos, habitan el espacio en Guanajuato, también es un punto de reunión de muchos artistas de la época, de sus amigos, donde encuentran en la casa de Olga y de José este punto de encuentro. Han pasado los años y para el año de 1990 toman la decisión de donar la casa como museo, preservar una parte para mostrar la vida cotidiana de los artistas y otra parte para exhibir arte. Era, además de un gesto muy generoso, quizá algo muy notorio, que quisieran abrir un espacio para la exhibición de arte, no solo en la ciudad de Guanajuato, sino en el estado de Guanajuato.
Ya José Chávez Morado había hecho y tomado unas iniciativas muy importantes para generar museos o espacios museísticos en el estado. En el año 1990 hacen la donación y pasarán 3 años para que el 2 de abril de 1993 se inaugure este espacio ya como museo. Un espacio que mostrará parte de la colección particular de objetos y piezas de arte de la pareja y también una colección de arte tanto de los artistas, de Olga y de José, como una colección que se habían hecho de conocidos y amigos a través de la compra de arte. Se hacen de una importante colección que donan al museo para su exhibición. Unos meses después de esta donación, de abril, fallecerá Olga Costa, por lo que no le tocará ver en su máximo esplendor al museo. Pero durante los años siguientes será José quien a través de sus gestiones trae importantes exposiciones a este espacio y mantiene activa la vida cultural de este espacio y de la ciudad hasta la fecha de su muerte. Bien, estamos actualmente en la sala que te recibe cuando llegas al museo. Originalmente, en la distribución de la casa, es donde se encontraba la sala comedor. Puede ser una de mis partes favoritas del museo porque tenemos un encuentro con la vida cotidiana de Olga y de José. Es uno de los espacios que se conservan más íntegros en cuanto a la disposición original. Cuando la pareja decide que va a donar la casa como museo en el año de 1990, empiezan a hacer una meticulosa selección de los objetos que va a tener el museo, no solo de la obra artística. Ellos tienen un acervo muy importante, deciden donar obra personal y también una importante colección de obra de otros colegas artistas que habían reunido a lo largo de toda su vida. Pero también empiezan a hacer una selección de objetos o piezas de arte, algunas con un valor histórico muy importante, otras que también son más bien como un objeto con cierta característica o peculiaridad que la hace un objeto curioso. De tal suerte que este espacio, además de acercarnos a la vida cotidiana de Olga y de José, nos deja también ver esta afición por el coleccionismo y se convierte en una especie de gabinete de curiosidades. Vamos a encontrar objetos, además de muy interesantes, de suma importancia. Tenemos una importante colección de cerámica utilitaria, piezas de una antigüedad muy importante, cerámica conventual, una importante colección de cerámica del maestro Gorky González, que además llevó con ellos una entrañable amistad, un bellísimo platón en la chimenea, que tiene los nombres de Olga y de José. Tenemos cerámica también del maestro Capello, y una serie de objetos, cerámicas, telas, tejidos, bordados, que a lo largo de su vida van coleccionando. Cuando le cuestionan en algún momento a Olga Costa sobre cómo había generado esta colección, habla muchas veces de la casualidad, de a lo largo de la vida, de los viajes, de las amistades, irse haciendo de una serie de objetos que ella llama cosas bellas. Muchos de ellos en su inicio, cuando llegan a la colección, llegan con un objeto curioso, como algo que Olga y José encontraron en un bazar, en un mercado de pulgas, o algunos objetos que en particular fueron tras ellos porque deseaban tenerlo, que lo coleccionaron, lo buscaron. De tal suerte que en este espacio, además de ver la sala, el comedor y encontrarnos en algún momento con esta esencia de Olga y de José habitando su casa, ver cosas muy parecidas a cómo estaban cuando ellos la habitaron, vamos a encontrar también una importante colección, piezas de arte sacro, objetos traídos de otras partes del mundo, y se vuelve este espacio muy íntimo, muy acogedor, pero también un espacio para ir descubriendo cada uno de los objetos. Y es importante, sobre todo cuando uno va a hacer el recorrido completo del museo, porque los objetos que vemos después van a estar muy vinculados con la obra de los artistas, especialmente la obra de Olga Costa. Como más adelante les mencionaré, la relación entre objeto, los objetos de la casa, y la obra de Olga es una relación íntima. Y este espacio, cuando uno lo recorre, lo aprecia, es una buena oportunidad para ir descubriendo esos objetos
y ver la relación cotidiana, digamos, el objeto en su estado cotidiano, y después ver ese objeto en la obra de Olga. Estamos ahora en quizá uno de los espacios más especiales, y si bien no es la zona íntima de la casa, sí es quizá el espacio más íntimo de Olga Costa. En este espacio se encontraba su estudio. En la mayor parte de su vida ella trabajó, digamos, en el interior, aunque en algún momento tanto Olga como José hicieron prácticas de paisaje, de salir a pintar del natural. Olga siempre prefirió trabajar encerrado. Era quizá un trabajo meticuloso de la observación de los objetos, de la observación de la naturaleza, de ver las plantas en el jardín, de ver los objetos que están distribuidos a lo largo de su casa, comprenderlos y traducirlos a través del lenguaje de la pintura. Se hizo, junto con el Fondo Documental del Instituto Estatal de la Cultura, una importante labor de rescate documental. Primero, para ir a las fotografías, a los documentos y saber cómo era el espacio que actualmente estamos, cuál era su distribución, pero también entender a través de las entrevistas, de las filmaciones, cómo era la forma de trabajo de Olga Costa. Y se ha recreado este espacio que, si bien no tiene en su totalidad los elementos del estudio de Olga Costa, sí podemos entender un poco cuál era su relación íntima con los objetos e íntima con la naturaleza. Encontraremos aquí la distribución de lo que era su estudio y de algunos de los objetos en los que ella se inspiró para hacer algunas de sus obras que actualmente tiene en la colección. Mientras que José Chávez Morado trabajaba en formatos de mayor dimensión y hacía muchos estudios del natural, Olga Costa prefería pasar muchas horas observando el jardín, meditando en la naturaleza, observando a través de la ventana, y luego regresar al lienzo. Su proceso era un poco más lento, podía pasar meses en una sola pintura, y tiene que ver con entender el objeto, descifrarlo y, insisto, traducirlo a la pintura. Además podemos encontrar, además de las piezas y de esta sala dedicada a la obra de Olga Costa, algunos elementos interesantes, como es una colección de arte prehispánico. Parte de las aficiones de Olga y de José Chávez Morado fue la colección de figurillas de cerámica, de piedra, de las culturas prehispánicas, de diferentes épocas y de diferentes culturas. Una parte de esta colección se queda en el Museo Olga Costa y José Chávez Morado, otra parte está en el Museo Alhóndiga de Granaditas, pero podemos ver, además de su gran generosidad al donar no solo su obra, sino sus colecciones, podemos ver su gran ambición al rescatar y salvaguardar parte del patrimonio de todos los mexicanos. Nuestra última parada en este recorrido es el jardín del museo. Como he mencionado, los indicios documentales nos apuntan a que este espacio fue en su momento un patio de limpieza de metales, donde se liberaban de residuos, y la cercanía del río, el acceso al agua, permitía llevar a cabo este proceso. Es un espacio también importante porque, como he mencionado en este recorrido, la relación entre Olga Costa y la naturaleza siempre fue muy íntima. El tiempo que pasaba en su jardín contemplando la naturaleza se vuelve, digamos, su forma de creación para su obra. Pero también lo que podemos encontrar sobre los recuerdos, las personas que escriben sobre Olga Costa, la tendrán siempre presente como ella, rodeada de la exuberante naturaleza de su jardín, rodeada de suculentas, de especies exóticas, de cactáceas, de geranios. Y es por eso que en el año de 1993, cuando Olga Costa fallece, José decide que las cenizas de Olga Costa se van a colocar en un macetón elaborado por el maestro Gorky González, y se va a plantar en este macetón una siempre viva. El día que depositan las cenizas de Olga Costa en el macetón,
y en su lugar definitivo en el jardín, José Chávez Morado lee un bellísimo poema, que me gusta pensarlo, por las letras que ahí escribe, como este retorno de Olga a la naturaleza, a su lugar que le era, del que venía, un lugar que le es natural, del que es originaria y en el que se va a sentir, digamos, bien recibida. Pero además, a través de la siempre viva, su memoria, su legado, va a permanecer a lo largo de los años en el museo. De tal suerte que hoy podemos encontrar la misma planta de siempre viva que se puso en su momento, la podemos encontrar viva hoy. Pero cuando en el año 2002, cuando fallece José Chávez Morado, también decide que sus cenizas van a reposar aquí. Y es que se toma una parte de la planta de la siempre viva del macetón de Olga Costa y se planta en otro macetón para José Chávez Morado. Encontramos en este espacio, además de muchas de las plantas que los mismos artistas plantaron, una de ellas es el bellísimo bambú, plantado en el año de 1967 por el mismo José Chávez Morado, algunas cactáceas que la misma Olga Costa trajo de diferentes lugares a este jardín. Podemos encontrar las dos siempre vivas, que nos recuerdan la presencia constante de estos artistas hasta ahora, su legado cultural en el estado de Guanajuato, su gran generosidad, y de alguna manera podemos decir que cuando visitamos el Museo Olga Costa y José Chávez Morado, ellos nos acompañan en esta recorrida. Les invitamos a todos que cuando vengan y recorran este espacio, vengan a visitar también a Olga y a José, quienes seguro estarán muy felices de ver que su legado sigue vivo y que las personas siguen teniendo un encuentro con el arte y con la cultura a través de un espacio que generosamente brindaron para el pueblo guanajuatense. Visiten el museo, tendrán, además de un paseo bellísimo a través del río, un espacio que siempre estará con las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias por este recorrido y sigan por favor todas las transmisiones del Instituto de la Cultura, de la Dirección de Museos. Los museos en el estado de Guanajuato tienen grandes acervos que los invitamos a conocer, a entender, a estudiar y a disfrutar en compañía de sus seres queridos, de sus familias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.